favor, prendan tus cámaras. Dentro de las vías parenterales, hemos visto la punción subcutánea. Hemos visto la intradérmica. Hemos visto la intramuscular, la endovenosa, pero obviamente no son las únicas vías parenterales que existen. Las vías parenterales, como habíamos nombrado en la primera clase, son varias. Y una de estas es la punción arterial. Veamos. Consiste en puncionar arterias. ¿Cuáles son las arterias que utilizamos? Utilizamos la arteria radial y la arteria femoral. Entonces, la idea es sacar una muestra arterial para realizar principalmente exámenes de gasometría. Veremos cómo se hace. Entonces, aquí está indicado. Puncture of the radial artery is the preferred method of obtaining an arterial blood sample for blood gas analysis. The chief indication for measurement of arterial blood gas level Presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, el pH, todo esto sale en la gasometría, especialmente en pacientes con alteraciones ventilatorias o en los cuales hay un desbalance en el intercambio de oxígeno y O2. En otras cosas también tenemos cuando hay methemoglobinemia o carboxihemoglobinemia. Está contraindicada la punción arterial cuando la arteria está dañada, hay una infección en el sitio o cuando una de las arterias de la muñeca están ocluidas. Es decir, puede estar ocluida la cubital y solo recibir por la radial o al revés. Entonces, en ese caso no se funciona. Se hace una prueba para ver que estén funcionando bien las dos arterias, la radial y la cubital, y se denomina prueba de Allen. Esta prueba de Allen consiste en apretar las dos, canal radial y canal cubital. Se pide puño al paciente, abre la mano, está blanca y se suelta una de las arterias. Vemos que recupera el color rojizo rápidamente. Entonces, si recupera el color rojizo, es que no existe un componente de daño en la arteria radial ni en la arteria cubital. In addition, radial arterial puncture should not be performed in the presence of an overlying skin infection. It is relatively contraindicated in patients receiving anticoagulants. Cuando reciben anticoagulantes o hay una coagulopatía, también es una contraindicación relativa para la punción arterial. Para hacer la gasometría, lo que necesitamos son jeringas. Normalmente usamos el número 21 o 23 para tomar la muestra.
concentration of heparin here varies depending on the manufacturer of the kit. Debe tener esta You will also need the following: jeringa alcohol una swabs, cubierta de sterile pieces of heparina gauze, para que no se coagule la tape, sangre dentro. non-sterile gloves, and a non-sterile gown. 1% lidocaine with Se necesita norepinephrine for local lidocaína para analgesia. poner A analgésico 5 cc en el syringe with paciente 25 porque gauge la needle. punción sí A es small dolorosa. rolled towel to place Se under the wrist. necesita un A rollo bag de of ice wedge to toalla transport the sample to y the para local if después required. una bolsa con Arterial blood gas hielos. sampling often takes place in an emergency setting and may not allow for obtaining consent from the patient or next of kin. When possible, the procedure should Se be le tiene que explained to the explicar el patient before consenting. procedimiento, que sí le va a causar dolor al paciente. Antes de cualquier procedimiento hacemos el lavado de manos. Basta el lavado de manos clínico. Extend the patient's wrist to bring the radial artery Hiperextendemos close to la its mano superficial position. para que de esta The manera radial artery la is arteria located between radial the se vuelva styloid más process of the superficial. radius and the flexor carpi radialis tendon. First, palpate the styloid process of the radius. Y se palpa la arteria radial, Next, acá palpate the en el flexor canal carpi radial, radialis tendon con located dos medial to the dedos. Y ahí styloid tienes que process of the sentir los radius. pulsos. Now locate the artery between these 2 points. Bueno, y pone su marca, ¿no? Es decir, tiene marca anatómica. Pero es muy fácil encontrar la The artery arteria may be difficult to radial. palpate, for example, in the presence of overlying edema or A veces vasospasm. puede haber dificultad para palpar por A el portable Doppler edema, ultrasound device may be vasoespasmo, used to y en identify ese the caso location of pueden the radial utilizar artery in these instances. alternativas. Esta es una sonda ecográfica. Extend the patient's wrist and place a rolled towel under it to maintain it Se in le an pone una extended toallita position. debajo. Once the patient's wrist is positioned, Entonces ya sabemos que se puede palpar. and Vamos a hacer el non-sterile gloves. procedimiento siempre protegiéndonos. No necesitamos Open hacer the con arterial blood guantes gas estériles tank and porque identify all solo the la aguja va a components so entrar a they are nivel ready for arterial. use. Esa jeringa es una jeringa Clean the especial que site with an está alcohol en swab. toda su pared embebida Palpate the radial pulse and determine the point of heparina maximum para que no impulse, se or coagule. use the Doppler ultrasound device to identify the location of the radial artery. Using the 5 cc syringe and small needle, draw up 1% Se carga un lidocaine. cc más o menos de Upon lidocaína introducing the needle under the skin, draw para back on the plunger to hacer ensure that un you have not abono, punctured a vessel. un pequeño Inject a abono, small wheel of analgesic around the artery, porque si and no, wait no te va a 30 to dejar 60 palpar seconds for the lidocaine to take la effect. arteria. Este es un abono con anestesia. Again, locate the maximum impulse with the Y index and middle fingers of the donde sea non-dominant la hand. más fuerte presión, Holding the arterial blood gas syringe with utilizando the los dominant dedos, hand, agarras aim la the needle jeringa away a from the hand 45 and grados toward the y upper arm, and puncionas puncture the skin at a lentamente 30 to 45 y te degree guías angle por, at a point por just la below the palpación index and middle fingers of the non-dominant hand. Advance the needle slowly until the y syringe avanzas easily and suavemente hasta que passively empiece a fills with salir bright sangre. red pulsating La blood. característica de la sangre arterial, Ideally, you chicos, should obtain es at que least se 1 to llena 2 cc's sola of la blood. jeringa. No necesitas aspirar. If no blood is Ahí obtained, ven. do not pull back on the plunger. Withdraw the needle slowly until it is just under the skin and reattempt the procedure. After the blood sample Es is muy collected, difícil que le return the falles a la syringe arteria. and Es have muy an assistant fácil apply captar la pressure to the arteria. site with sterile Entonces, gauze una for vez que approximately terminas, lo 5 minutes. comprimes. Pero In the esta meantime, expel compresión the air tiene bubbles que from the ser syringe. entre Cover 10 the y needle with the 15 attached minutos safety por si cap acaso. No and se remove the comprime needle from poco the tiempo. syringe. Entre 10 y 15 Or minutos, por favor. remove the needle from the syringe using the rubber stopper. Attach the heparin-containing cap and, while holding the Y cap esto in se place, envía push the plunger of the rápidamente syringe para to que sea ensure the blood procesado, encounters the heparin. para hacer This la will prevent the blood from clotting. gasometría. Ensure that Entonces, the esto se syringe is lleva al located at the laboratorio y patient's los de nape and laboratorio duodenum. son los que procesan para Place the entire la syringe in the bag gasometría. of ice and No se transport to the aspira lab por as si required. acaso. After pressure has been applied to the Si puncture site quieren, for 5 minutes, si affix quieren the gauze pueden with some tape. transportarlo ustedes mismos o Dispose of bien all el de sharps in the laboratorio. designated sharp Se desecha centimeters. todo el material y el proceso ha terminado de punción arterial. Otro procedimiento que es interesante es el catéter venoso central.
Este es el catéter venoso subclavio. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Evidence suggests that the risk of major central venous line complications, particularly line-related bloodstream infections, is lower when the subclavian approach is used. This video will identify the landmarks and Entonces, procedure la for idea placement de of a subclavian central line. cateterizar una Specific vía central contraindications for the placement of a es central la venous line in the subclavia o subclavian la vein vena include yugular infection of the interna. area overlying the Está target vein contraindicado and si hay thrombosis of the target infecciones, vein, si hay and alguna fracture or trombosis suspected o una fracture of the fractura clavicle or de proximal ribs. clavícula o Coagulopathy, while not an algún tipo absolute de contraindication, coagulopatía en el should be of greater paciente. concern with the subclavian approach because of the difficulty in applying direct pressure to the artery and vein as they pass under the clavicle. To assure that there is the highest La level of preparación para sterility, hacer el the catéter operator venoso should wear a central sterile es gown un and set de gloves, as cateterismo well as a venoso surgical central. cap, mask, Es and un face shield. Most procedimiento of the equipment can estéril. be found in commercially prepared Es kits completamente and should estéril. include Se skin necesita preparation solution, bata estéril, sterile towels or guantes drapes estériles, sufficient to cover the entire campo body, fenestrado, 8% lidocaine, jeringas sterile 4x4 estériles, gauze, agua, non-luer lock or lidocaína, slip-tip syringes, which are easy bisturís, to remove from the y needle, dentro and del a number catéter va a 11 haber blade scalpel, catéter saline or dilatador, heparinized flushing solution, agujas e a incluso catheter equipo with the de appropriate sutura. length and number of Este es lumens, el a catéter compatible venoso skin central. dilator, usually 1 French larger than the line, an appropriate sized needle, a guide wire of compatible size, which will pass through the catheter and needle, suture, and a needle driver. There are numerous types of central Estos venous catéteres catheters to vienen choose por from. igual por 7 French número triple de lumen diámetro. catheters Este of es either de 15 diámetro or 7 24 millimeter French length are y most puede haber commonly used in 15 o adults. 20 de For French. resuscitation or Puede haber dialysis, este de large 11 bore de French, catheters pero are si preferable, ustedes since observan, there is less solamente resistance tiene to flow than the smaller bore types, dos vías. El allowing for otro much tenía higher 3. infusion Depende de lo rates, que although necesites. large bore peripheral Normalmente los que IVs tienen dos often vías allow son even more para rapid fluid administration rehidratación than rápida. central venous lines. For small adults and children, or Hay for those para in whom niños, access to obviamente, the más subclavian delgados, vein is más difficult, cortos, 5 French and 4 French catheters can be de used. 5 French o de 4 French. El If there are no paciente está en decúbito contraindications, dorsal, proceed by placing the bed in a 10 to pero en 15 degree posición Trendelenburg, Trendelenburg position to decrease para the que se risk of air ingurgiten las embolism venas. and to engorge the vein. Turn the patient's head so that the chin Gira la points away cabeza el from his vein. paciente A y small roll can be placed under the podemos spine poner un to help make the rollo en la clavicles espalda more para que prominent. se Identify the hiperextienda. clavicle. Y de esta The manera subclavian podemos vein ver flows la just over the vena, middle la third of the arteria, clavicle, por while the debajo de la artery runs clavícula. posterior and superior to the vein. The middle Entonces, en third la begins parte at the media point de where la the clavicle clavícula es angles donde la vena va a posteriorly estar, and is joined ahí, by the porque más postclavicular proximal, ligament. más distal, It is no va a only in estar this la middle vena third debajo de that the la vein clavícula. closely En la parte approximates the media, hacia clavicle. el centro, sí va a estar. Because ultrasonography does Se not puede detect utilizar blood, apoyo de usage is more ultrasonografía challenging para than in localizar la internal arteria jugular y la placement. vena. But several articles suggest it facilitates placement. To identify landmarks using ultrasonography, Entonces, place the usamos la probe just ecografía proximal to the insertion site. The y vein vamos a and the ver la artery can be arteria y la distinguished vena. ¿Por either qué by the vena? Porque cuando compressibility of the aprietas el vein transductor se or by colapsa, la using arteria Doppler no se flow to colapsa. demonstrate pulsatility in the artery. Prepare the area Se by hace scrubbing una the skin with limpieza clorhexidine for 60 seconds and drape the site. con Be sure to remove clorexidina y all se pone un landmarks within campo the sterile estéril. field. Es If un the patient procedimiento is estéril, conscious, explain completamente that his estéril. or her face will be covered, but that breathing will not be obstructed, and that he or she can signal for attention by raising El his or her paciente hand. no está Flush the anestesia lumens of general, the central solamente line with le vamos a saline poner or heparin, anestesia and local. ensure that the guide wire threads easily through the Entonces needle. componemos el Remove the catéter cap con la from the técnica port de through which the guide Seldinger. wire will be Eso threaded. quiere decir con This is una guía commonly the metálica. longer lumen. In a patient who is awake or Entonces lo que minimally hacemos es sedated, primero the skin anestesiar. should be Pero en infiltrated este with no a es solo local un abón anesthetic, such superficial, as sino 1% también lidocaine profundo, with a 25-gauge needle en to help minimize dirección pain a la on horquilla insertion of the catheter. external. Using the insertion needle, approach the La site aguja at a más o menos se 30-degree mete a angle to the 30 skin, grados with the en long dirección axis a of la the needle horquilla directed external. toward the ¿Ven? sternal Ahí, notch. en esta Puncture the dirección. skin just De lateral to aquí the middle a la third of the horquilla clavicle. external.
toward the sternal notch with the needle tracking just beneath the clavicle, para avoiding que penetration cateterices into la tissues of the neck. vena. Typically, the vein is accessed immediately beneath the clavicle, although needle Entonces, penetration under the apenas skin may reach entras, several sale sangre centimeters. An e assistant should introduces la watch the guía. monitor, looking for Empujas la signs guía of hasta que hay arrhythmia una during extrasístole advancement of the cardíaca y guide quiere wire. decir que la guía está en Arrhythmias la indicate aurícula that the derecha. wire has reached La the guía line. es como una cuerda Arrhythmias de occur guitarra when you withdraw the metálica. wire slightly until they cease. Entonces After ahí the está guide la wire guía. has been inserted, withdraw the needle, leaving the guide La wire guía in ya está place. dentro de la vena. Ya no hay mucho problema. Using an 11-blade Amplías scalpel, la make a piel, small solamente la superficial piel con un incision at bisturí the sin entry cortar point la of the guía. wire to facilitate passage of the dilator through the skin. Be Y careful not to usas cut the un wire. dilatador. Place the dilator over the guide Este wire. dilatador va a Insert to dilatar maintain las control of the wire partes, at el all tejido times celular in subcutáneo, order to incluso el prevent the orificio que has wire hecho en la vena. embolism, and advance Entonces the dilator suavemente se 1, 2, pone el 2 dilatador. centimeters by holding it close to the tip and rotating it. Be careful not to introduce a bend or kink in the guide Con wire. calma, porque no Remove the quieres dilator, romper también la vena. anticipating increased bleeding. Maintain a grasp on Una the vez wire. que has puesto A el 4x4 dilatador, ya gauze puedes pad can be colocar applied to the el insertion site to minimize blood catéter. loss. Once again, only the wire remains in place. Now, feed the catheter over the guide wire. Agarras el Being catéter certain y to a maintain través de la control of guía the nuevamente, external ¿ves? end of the Porque wire esta guía before está en la advancing vena, the entonces catheter eso va a through hacer the que skin. el catéter vaya This usually directamente a la vena. requires that the wire be pulled ¿Por qué slightly puedes out of the tocar el location catéter? Porque está until todo the estéril external acá. end of the wire Todo está estéril. extends out of the catheter hub and can be grasped. While grasping the external end of the guide wire, advance Entonces la the guía catheter sale over hacia the atrás del wire using a catéter y rotating recién lo motion. empujas If suavemente el resistance is met, catéter. the track may not have been adequately dilated. Remove the catheter, Si try digamos again no to está insert bien the dilator. dilatado, no entra Insert the fácilmente, catheter to a depth that puedes places the tip dilatarlo at the nuevamente. junction of the superior vena cava and the right atrium. Remove the guide Puedes wire and dilatarlo check for nuevamente. blood return in all ports. Y una vez que pones el Flush all catéter, ports, tienes place que caps on the hubs, permeabilizar and los secure the line orificios. in place. Y Apply lo a sterile pegas. dressing before removing the drape. Obtain a Y chest lo X-ray pegas. Y to pues assess sacas una for wire radiografía placement. donde primero vas a ver si el catéter está en vena cava superior o en aurícula derecha, que es lo correcto, y que no haya neumotórax, accidentalmente hayas puncionado la cúpula pleural. And to assure that no hemothorax No or hay pneumothorax hemotórax has o occurred. All neumotórax también. sharps should be properly Entonces, cuando hacemos catéter venoso central, podemos hacer eso. En otra ocasión, podemos ver catéter venoso central subclavio. Perdón, catéter venoso subclavio. Ya hemos visto ahora Video in catéter Clinical Medicine venese, from the New England Journal of Medicine. catéter venoso yugular interno. En este caso no canalizamos la vena subclavia, canalizamos la yugular interna. La yugular interna les gusta mucho más a los médicos porque es mucho más fácil de canalizar y hay menos probabilidad de punción pleural. Pero hay personas que tienen el cuello muy corto y por eso no se puede hacer una buena canalización de la yugular interna. Y usamos la subclavia cuando tienen corto, son muy gorditos así, entonces usamos la subclavia. Pero en este caso, si son delgados, se puede utilizar la yugular interna. Las indicaciones son monitorización de la presión venosa central, cuando queremos dar medicamentos vasoactivos, vasopresina, adrenalina, resucitaciones, hemodiálisis o catéter de Schwann-Ganz. Contraindicaciones es que hay una infección en el área, trombosis de la vena yugular interna o algún tipo de coagulopatía. ¿Cómo se hace? Se le explica el procedimiento, se obtiene el consentimiento, se mira las contraindicaciones y se localiza dónde vamos a hacer el proceso.
Es importante encontrar este triángulo, chicos. Aquí vemos el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo tiene dos inserciones, una esternal y otra clavicular, y forman este triángulo. Por ese medio de ese triángulo atraviesa la vena yugular interna. Por más dentro aparece la arteria carótida. El equipamiento es exactamente el mismo que en la punción venosa yugular, punción venosa subclavia. Y si ustedes ven, todos los procedimientos se hacen a la derecha del paciente. A la derecha. Estamos en el cuello, a la derecha. Subclavia, a la derecha. Porque no hay alteraciones anatómicas. Es por eso que escogemos la derecha. A la izquierda sí hay, se unen las venas, se unen las arterias. Entonces, por esta razón que no utilizamos ese otro lado. Los mismos materiales, bisturís, jeringas, anestésicos, agujas, hilos. Los catéteres son de la misma característica. Un catéter yugular y un catéter subclavio son los mismos, no tienen diferencia. Estos de 2 lúmenes normalmente son para hidratación rápida cuando el paciente está choqueado. Hay para adultos y obviamente también hay para niños, aunque es un poco más complicado poner en niños el catéter venoso central. La misma preparación en Trendelenburg. ¿Por qué? Porque de esa manera primero se ingurgitan más las venas y segundo, evitamos la embolia gaseosa, es decir, no va a entrar aire a la vena. Giramos la cabeza y ahí identificamos el triángulo del esternocleidomastoideo. Aquí la vena subclavia y aquí la vena yugular interna. Ahora nos interesa la yugular interna. Ahí está el triángulo. Aquí está la inserción esternal y aquí la inserción clavicular. Ahí al medio tenemos que puncionar. Pero en esta punción se dirige a la tetilla homolateral. ¿Ven? Del triángulo a la tetilla homolateral, no hacia el medio, sino a la tetilla. En este cuello, les digo, si ustedes observan, es muy ancho. Ahí, yugular, no se puede. Ahí es subclavio. Se puede hacer el procedimiento, ya hemos dicho, con ecografía. En el cuello es más delgado, entonces se ve mejor vena, arteria. Cuando se lo aprieta el transductor, ven como la vena no ofrece resistencia. Como no hay tanto tejido celular graso, se puede ver muy claramente la vena y la arteria. Ahí está la vena. Se hace una asepsia y antisepsia de la zona por ser un procedimiento estéril. Se usa Ibis-Krupp, clorhexidina. Se pone un campo. El paciente está consciente en todo el tiempo. Se va a hacer con ayuda ecográfica. Se está llenando, ahí ven la guía cómo sale por acá. Se verifica que todos los orificios estén permeables. Se los llena de solución. Se cubre con un protector estéril el transductor ecográfico para que este procedimiento sea con ayuda ecográfica. Todo el procedimiento es estéril. Entonces ahí con el ecógrafo podrías incluso hacer directamente el procedimiento. Obviamente el paciente está consciente, tienes que anestesiarlo. Aquí ven el triángulo. Se funciona aquí en dirección a la tetilla homolateral. Adentro está la carótida.
Entonces, lo primero se hace un abón donde vamos a puncionar. Ahí, a 45 grados. El otro era 30, este 45. Y en dirección a la tetilla homolateral. Entonces ahí, hacia este lado tiene que ir. Ahí está el músculo esternocleidomastoideo. Y se lo punciona lentamente. En esta aspiración negativa, no es como la arteria que va a salir. En esto podemos observar acá que se va a ver la aguja. Acá se ve la aguja entrando a la vena bajo guía ecográfica. ¿No ve? Entonces puede ayudar la guía ecográfica. Entonces ya estás en la vena. Mucho cuidado, la vena es muy frágil, lo pueden empujar mucho y atraviesas la vena y ya te sales del proceso. Entonces ahí. Sueltas. Y va saliendo sangre. Y ahí le pones la guía. Y pones la guía. Es como una cuerda de guitarra que entra hasta la vena. Esto se llama la técnica de Seldinger. Entonces la guía entra. Lo empujas hasta que haya una sístole cardíaca y ahí estás en corazón. No se preocupen, recupera su frecuencia normal el corazón. Ahí se queda la guía. Y se corta. Solamente la piel para que sea más ancho el ingreso. Se pone el dilatador. El dilatador es un tubo un poquito más grueso que hace que todos los tejidos se dilaten para que puedas meter el catéter. Entonces ahí suavemente entra el dilatador, ¿ven? Suavemente entra. Se dilata varias veces sin hacer mucha fuerza y recién se pone el catéter venoso central. Y como ven, entra muy fácilmente. Ahí. Y listo. Ya está el catéter venoso central en su posición final. Porque entra muy fácil. Miren, ahí está el dilatado, lo empujas y entra. ¿Por qué has puesto este dilatador antes? Entra fácilmente. ¿Dónde va a llegar? A la vena cava superior o a la aurícula derecha. Y ese es un catéter venoso central. También podemos ver otro video en relación al cateterismo venoso central subclavio porque se repite más veces este. Veamos. Dos haces principales. Tiene un haz que es external y un haz que es clavicular. Él hace esto y arma un triángulo. Luego que esté el triángulo, vamos a entrar en el vértice superior en dirección hacia la mamila. Entonces ubicamos nuestro triángulo que está aquí. Entramos en esta zona del triángulo en dirección a la mamila. Más o menos aquí. Aquí, en dirección a la mamila. Ahí entra un poquitico nada más. Ahí está. Tengo esa de guía en la vena yugular interna. Entonces ustedes observan aquí deja esta aguja más delgadita para guía en angulación y en profundidad sobre lo que estaba la vena. Y recién va a meter el catéter. ¿Ven? Ahí el catéter es más grueso y más largo. Y en esa misma dirección. En esta ocasión miré aquí detrás de ella. Muy bien.
Ahí está. Ya la tengo. Tiene un buen retorno. Va poniendo la guía, ¿no? Exactamente. Y va a sacar Ahora sí, retiro mi guía las agujas. y retiro el trocar. Y esa guía está en la Con la vena. cuerda de piano, la cuerda de guitarra o la guía. Vamos a hacer una pequeña perforación, una incisión con este bisturí, teniendo mucho cuidado de no cortar la guía. Enfócame aquí, por favor, quiero mostrar algo. Solo un poquito, solo es piel, un pequeño pinchacito, ya. Siempre teniendo en cuenta que la punta de la guía salga por acá. Entro con mi dilatador y ya la piel está abierta con el bisturí, ya, entonces ya el dilatador entra inmediatamente. Listo, yo solamente voy a entrar a el tejido celular subcutáneo y la vena. Ahí la sentí que la perforé, no introduzco todo el dilatador. En el paciente adulto, él tiene cierta respuesta, cierta dureza del tejido más fuerte que en el niño. En el paciente adulto puede que ingrese un poco más, sin embargo, tampoco es recomendable. Siempre sosteniendo la guía, vamos a introducir la punta eh, de nuestra guía a través del catéter. Veo que la guía está afuera, pero también la tengo agarrada por acá. Listo, entonces ya ahí lo tengo e ingresa mi catéter. Suavecito, tengo mi guía acá de este lado. En el catéter yugular no es necesario introducirlo todo. El subclavio generalmente uno lo introduce un poco más. En el yugular no es necesario. Ahora sosteniendo mi guía, hay varias formas de retirar la guía. Tengo un amigo hemodinamista que toma la guía y la retira rápidamente. Buenísimo. En caso tal de que tengas el tiempo, puedes volver a introducirla en el dispositivo plástico que ella trae y te evitas estar salpicando. Sin embargo, quiero aclararle, la puedes retirar con la mano y sin guardarla en ningún lado. Ahora procedemos a probar cada uno de los lúmenes. Inicio con el lumen proximal. Lo conecto, aspiro, ahí tengo mi retorno bueno. No desconecto hasta que no selle, para evitar que el aire entre y haga una embolia gaseosa. Listo, ya ahí lo puedo soltar. Ahí no va a entrar aire, sin embargo lo voy a cubrir. Y vamos a probar los otros lúmenes también. Quiero aprovechar... Entonces, cuando se hace este procedimiento de cateterismo venoso central, se prueba los lúmenes y la enfermera lo conecta el resto. Y otras vías parenterales que no son muy utilizadas ni conocidas, pero podemos ver pericardiocentesis. La vía de acceso más utilizada es la vía subsifoidea. Con el paciente en decúbito supino se identifica una zona situada en el borde inferior, 1 o 2 centímetros de un área cuyo límite interno es el apéndice sifoides y el límite externo es el reborde costal izquierdo. Ahora se procede a la colocación de guantes estériles. Una vez localizado el lugar de punción, se desinfecta con antiséptico y se infiltra la zona con anestésico local si el paciente está consciente. A continuación, se dirigirá la aguja de punción desde la zona anteriormente referida hacia el hombro izquierdo con un ángulo de 30 grados, utilizando la cara posterior de la pared torácica como apoyo. A la vez que progresa la aguja, se aspira suavemente. En el caso de que se sientan las pulsaciones cardíacas transmitidas a la aguja, implicaría que se ha localizado el miocardio, por lo cual se debe retirar un poco la aguja para evitar lesionarlo.
Una vez introducida la aguja correctamente, se aspira el líquido con una jeringa de 50 mililitros. Con solo evacuar 50 mililitros, la hemodinámica del paciente mejora espectacularmente. Eso se utiliza cuando hay derrames pericárdicos, ¿no? Finalmente se fija el catéter y se conecta a la llave de 3 pasos y a la bolsa de drenaje. Entonces pueden dejarlo el catéter ahí para que se siga drenando. ¿Es alguna aguja especial, doctor, la aguja para pericardiocentesis? Claro, es una aguja de pericardiocentesis. Finalmente, el cateterismo umbilical, que se hace en recién nacidos. El cateterismo venoso umbilical es un procedimiento muy frecuente en una unidad de neonatología. Es un procedimiento que debe ser completamente estéril, por lo cual se debe hacer un lavado adecuado de la zona a intervenir. El personal de enfermería en varios tiempos hace un lavado con clorexidina, que es una sustancia que mata todas las bacterias. A continuación, les voy a mostrar cuáles son los materiales que se necesitan para un cateterismo venoso umbilical. Necesitamos solución salina estéril, 2 jeringas de 10 centímetros, pinzas con garra y sin garra, una pinza iris de punta delgada que nos va a servir para abrir la luz del vaso umbilical, campo estéril y gasas estériles, distintas pinzas, un portaagujas, tijeras y un bisturí para cortar el cordón umbilical. Los catéteres que se usan son el 5 French, que es para la vena umbilical, están numerados en centímetros, por lo general hasta 25 centímetros, y el catéter arterial, también numerado hasta 25 centímetros, es más delgado, número 3,5 French. Vamos a purgar el catéter sacando solución salina estéril. El procedimiento de purga se hace para evitar la entrada de aire a la luz de la vena umbilical, lo que podría ser deleterio para el paciente. Purgamos el catéter y quedamos listos para hacer el procedimiento. Una vez tenemos listo al paciente, ponemos el campo estéril y visualizamos el ombligo. Lo tomamos con una pinza con garra y lo vamos a cortar con el bisturí, aproximadamente a medio centímetro de la piel. Hay que tener en cuenta que la parte gelatinosa del ombligo no es dolorosa para el bebé. La parte que duele es la parte que está cubierta de piel. Hacemos hemostasia después de cortar y tratamos de identificar las estructuras. Recuerden que un ombligo normal debe tener 2 arterias y una vena. Aquí vemos una de las arterias y al lado está la otra arteria umbilical. Más arriba, casi siempre hacia las 12 del reloj o hacia la cabeza del paciente, está la vena umbilical. Se caracteriza por tener una luz más amplia
y una pared más fina. Dilatamos con la pinza iris para intentar hacer la entrada del catéter 5 French más fácil. Vamos a tomar el catéter, que recuerden que ya está purgado con solución salina, y lo vamos a introducir por la luz de la vena umbilical. Es muy importante saber cuánta es la distancia que se debe introducir el catéter umbilical venoso. Hay una fórmula muy sencilla. Es la talla del paciente, que en este caso son 39 centímetros, dividido 6 más 1 o 2 centímetros. Para este caso, el catéter se debe introducir aproximadamente 8 centímetros. Tomamos el borde del ombligo con la pinza con garra y con la pinza iris introducimos el catéter a través de la vena umbilical. Nos fijamos en las marcas del catéter hasta que llegamos a la distancia deseada. Después de esto verificamos la permeabilidad del catéter aspirando y debe salir la sangre. Para el caso del cateterismo arterial es la misma fórmula pero dividido 3 o el doble de la distancia del venoso. El catéter venoso umbilical debe quedar muy bien fijo al paciente para evitar que éste se salga, se extravasen los líquidos suministrados a través de él o haya más riesgo de infección. Para esto vamos a tomar la seda 3 ceros y vamos a hacer un punto de anclaje en la parte gelatinosa del ombligo para fijar el catéter. Nos cercioramos que el catéter esté en la distancia deseada y pasamos el punto de anclaje. Anudamos muy bien el punto, haciendo varias vueltas, y la técnica de fijación del catéter es muy similar a la que se usa para fijar un tubo a tórax. Se empiezan a hacer nudos que pretendan abrazar el catéter umbilical. Se deben apretar firmemente para que el catéter quede bien fijo, pero sin llegar a ocluir la luz del mismo catéter. Este procedimiento se repite aproximadamente 4 o 6 veces hasta que estemos seguros que el catéter tiene hipoglicemia. La vena umbilical es un acceso venoso central muy fácil. Además, Entonces, estos niños, cuando son recién nacidos, se benefician de la vía venosa a través de la vena umbilical. Se puede considerar inclusive como una vía venosa central, chicos. Se puede considerar porque está accediendo directamente a la parte de la vena cava. Entonces, un recién nacido, prematuro, imagínense, es una vía innegablemente efectiva para nosotros, ¿no? Para nuestro interés. Dentro de las vías parenterales son esas. No sé si tienen alguna pregunta o duda de vías parenterales, chicos. Doctor, una consulta. Referente a la guía, ¿tiene una punta Roma? O sea, ¿hay el riesgo de que podamos perforar la misma vena? ¿Estamos canalizando? ¿Con cuál?
con el catéter venoso umbilical. Catéter venoso central, ¿El central? sí, doctor. En el central, los primeros pinchazos obviamente perforan, ¿no? Una vez que entras a la vena, metes la guía. Esta guía no es, cuando vos pones, es recta, pero después tiene una memoria, digamos, así vos pones, ¿no ve? Así es la guía. Entonces, cuando entra a un espacio mayor, la guía se vuelve así. ¿Entiendes? Entonces, si recorre por un vaso, está en esa posición, así. Solamente esta es una memoria, ¿ya? Entonces no corre el riesgo de pincharlo. Nada. Genial, doctor. ¿Qué más, chicos? Angulación plana, vendajes, vías parenterales. Nos faltaría sonda nasogástrica en vías parenterales. En vías parenterales estoy solicitando que puedan mandar un video de la realización de una vía parenteral, cualquiera, de las que usamos, intradérmica, subcutánea, intramuscular o punción venosa. ¿Ya? Pueden mandar el link filmarse, lo suben a YouTube y mandan el link. ¿Ya, chicos? Ustedes escogen el procedimiento. Obviamente los procedimientos de intradérmico subcutáneo tienen una nota máxima de 80, digamos, por la dificultad básica. Los de intramuscular endovenoso ya pueden llegar a 90, 100. ¿Listo? Pueden practicar con alguno de sus vecinos o alguien que necesite alguna inyección. Siempre hay alguien que necesita una inyección. Solo que cuando coloquen las inyecciones intramusculares, no se olviden que aquí tenemos el glúteo, ¿no? Se toma la espina ilíaca anterosuperior con el dedo índice, con un dedo, y abres la mano y con el dedo pulgar marcas la zona donde es. Más o menos a una angulación de 45 grados si ves sobre de la espina ilíaca. O si no, marcas los cuadrantes. Los cuadrantes. Ahí. Entonces, en el cuadrante unes la línea con la espina ilíaca anterosuperior. En la unión de los 2/3 del medio, ahí se pincha. Entonces, si ustedes ven, está por encima de la línea interglútea. No se ve la línea glútea. Y ahí puedes pinchar. Es casi dorsolumbar, casi arriba en la espalda. No en la espalda, ¿no? Pero casi en la región dorsolumbar. Es el único cuidado que tienen que tener. Vean los videos, se aspira, hay que ver si no han lesionado nervio, es decir, dolor como pasado la electricidad o movimiento espontáneo. Normalmente empiecen a practicar en adultos, no utilicen niños todavía. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Si no hay preguntas, pueden poner sus nombres, por favor, en el chat. Y
para la próxima clase son Doctor, donas sogástricas. Sí, dime. uma dúvida, para fazer a aplicação, ponemos o quê? Em las pessoas que para Ah, esse sí, teste. ¿qué quieren practicar? Agua destilada. Agua Ya. destilada. Esas ampollitas que vienen de agua son estériles y le ponen un cc, medio cc. Agua destilada. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, cualquiera de las que vimos en los videos podemos hacer, ¿no? Cualquiera. Cualquiera de los videos que les he dicho. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. Y el tema que sigue son donas sogástricas. Que les vaya muy bien, señores. Hasta luego.